pueda empezar o lo utilice de forma rutinaria. No sé si alguien en el auditorio, creo que está el profe Maya, no sé si profe nos quiere dar alguna. Profesor Pablo, gracias, profesor Pablo, buenas tardes a todos. No, pues ya había tenido la ocasión, pues, eh, por internet, de hablar con la doctora acerca pues, del tema, que es bastante interesante, y que, como dice Pablo, como que a veces nos da temor utilizarlos, ¿sí? Y yo creo que es el temor a la cuestión de la interpretación. Yo pienso que dentro de la parte de los electrolitos y de la parte renal, creo que este es el ejemplo básico y clásico acerca de la interpretación de resultados o de todo este tipo de electrolitos urinarios, sus modalidades y demás, pensando siempre en la fisiología. Porque pues uno tiene que pensar en el riñón como que regula agua, que regula electrolitos, la regulación ácido-base, la eliminación de productos de desecho, la parte endocrina. Y pues el riñón es uno de los órganos, digamos, más sensibles para tratar de regular todo este proceso. Y cuando alguna situación patológica o incluso medicamentosa que nosotros podamos crear, pues eso hace que el riñón tenga que tratar de ajustar ese tipo de alteraciones. En alguna charla que había presentado de esto de bioquímica urinaria, que es un tema bastante interesante, colocaron una diapositiva que decía que los riñones en realidad nos quieren hablar, nos quieren decir qué es lo que está sucediendo y cómo hacer el uso racional y adecuado pues, de todos estos elementos pueden ayudar. En cuidado intensivo, pues utilizamos ecuaciones para muchas cosas, tratando de cuantificar procesos fisiológicos, procesos patológicos, cómo está respondiendo a cierto tipo de problemas, pero nos da miedo esta parte de la bioquímica urinaria. Y tal vez una de las cosas que de pronto llevan a que tengamos este tipo de problemas es que estamos muy acostumbrados que para las muestras sanguíneas siempre hay valores de referencia, ¿ya? Entre una y otra cosa, pero de pronto los valores de referencia no son muy claros en sobre todo en la parte de los electrolitos urinarios. Hay algunas cosas, hay muchas cosas y muchos elementos que hay que tener en cuenta. Siempre que hablamos de esto nos preguntan ¿y cuáles son los valores normales? Uno tiene que decir, no hay un valor normal, como lo dijo la doctora Diana, de sodio. En realidad eso es como una falacia que a veces nos traen los textos y en realidad pues no son así. Pero sí, hay que tener todas estas cosas, hay que aprender a interpretar estos electrolitos, los fenas, la parte de potasio bien interesante que nos mostró que nos rasgamos las vestiduras de que era todo transporte transfusional de potasio y el mismo profesor Harper fue el que nos enseñó esta fórmula desde hace 4 años, está diciendo, oiga, posiblemente la situación no es por ahí. Tratar de acostumbrarnos a que cuando estemos hablando de equilibrio ácido-base hay que meter la parte urinaria, lo cual nos va a permitir hacer como diagnósticos cuando pasamos revista y a veces hay lectura de gases y hay pacientes que tienen alcalosis, parece que tienen alcalosis respiratoria, entonces les digo, ¿esto es una alcalosis respiratoria o esto es una acidosis metabólica o es la respuesta o algo? Y posiblemente la respuesta está a nivel renal. Yo quiero felicitar, creo que fue bastante preciso en los comentarios. Yo creo que es como un abrebocas para que la gente entienda que interpretar esta bioquímica nos puede abrir un mundo fascinante que nos permita interpretar el lista fisiológico qué es lo que está pasando con el riñón. No sé si hay algún otro comentario, podamos ayudar con alguna pregunta o algo. Gracias, profesor Pablo. Gracias. Profe Maya, mil gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Esto es un tema que no siempre manejamos y que pues, al profe Maya le gusta harto, entonces aprovechenlo. Le pueden preguntar lo que quieran. Él trata de conseguirle la respuesta o dárselas.
principio lo interesante de los electrolitos urinarios es entender que nunca podrán servir para lo que quieren usualmente usarlo la gente, y es para que les den diagnósticos. Ustedes lo que quieren es que el electrolito en orina les diga si tiene acidosis o si tiene no sé qué. Y en realidad la prueba urinaria lo que les dice es qué está haciendo el riñón. El que tiene que interpretar si eso es apropiado o inapropiado para el momento es el médico. Entonces por eso hay que orientarse más en entender estos patrones como patrones de acción del riñón. Y ya después uno en el contexto dice si le parece adecuado o inadecuado, o si los maneja o no los maneja. El profe Perdomo se disculpa con ustedes que está un poco embolatado en la UCI, de pronto pueda entrar en algunos momentos, pero está como enredado, porque a él también le gusta los electrolitos, y ustedes lo han oído hablar de que él es el defensor del uroanálisis por horario, que yo sé que al doctor Maya también le gusta, no sé si en esa intensidad, pero sí le gusta también, y son defensores de analizar mucho la orina todo el tiempo. Si no hay preguntas, entonces procedamos al taller. El taller está muy orientado a esto que ya explicó Diana, pero la idea era que cada quien lo estudiara por aparte para que a ver si logramos una mayor retención del tema. Entonces la primera pregunta que teníamos era cómo se puede utilizar este anion gap urinario en los cuadros diagnósticos diferenciales de la acidosis metabólica, específicamente hablando de el efecto indirecto de medición del amonio, y sobre todo entender en qué momentos no refleja esto y cómo podemos buscar otra manera de interpretarlo. Entonces el voluntario fue Juanita. Dale, Juanita. Hola a todos, buenas tardes. Entonces, bueno, esta primera pregunta, pues Diana lo explicó bastante bien. Entendemos pues la fórmula del anion gap urinario, siendo sodio más potasio menos cloro, y vamos a ver que, como ella dijo, pues la aplicación va a depender como de unos valores generales, más o menos entre 20 y 50 positivo. Hay otras literaturas que hablan que entre 20 y 90 miliequivalentes litro. El anion gap nos va a decir que hay una excreción de amonio normal, y pues dependiendo del escenario se va a analizar pues que la causa podría estar asociada a una acidosis tubular renal o una alcalosis. Cuando tenemos un anion gap urinario negativo, que usualmente es entre menos 20 y menos 50 miliequivalentes litro, pues lo que nos dice es que hay un aumento de la excreción de amonio, y puede estar asociada a una acidosis generada por diarrea, como ella lo especificó. La pregunta específicamente habla sobre cuáles son las limitaciones del anion gap urinario. Entonces, definitivamente pues está publicado, hay varios artículos que hablan de eso, que hay algunas condiciones en las que ese anion gap ya no va a indicar correctamente cuál es ese nivel de excreción de sodio en la orina, y por tanto no nos va a ayudar a esclarecer de una manera tan confiable pues como la etiología de esa acidosis metabólica. Entonces, una de las causas son los recién nacidos. Ellos van a tener una excreción de otros aniones no medidos a tasas relativamente altas, y por eso el anion gap urinario va a ser un marcador que va a ser poco confiable pues de esa misma concentración de amonio en la orina. Otra situación es los pacientes que tienen pH en la orina de más de 6.5, porque el bicarbonato en la orina pues también va a afectar de forma general el cálculo del anion gap, y el bicarbonato debería restarse en ese escenario del resultado del anion gap urinario para que siga siendo entonces un índice confiable del amonio en orina. Como Diana nos dijo, también está la excreción urinaria de aniones no medidos, y dentro de esos aniones no medidos encontramos el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, en pacientes pues con cetoacidosis, pero pues de una manera como con bastante énfasis está el hipurato, que se va a ver en los pacientes que tienen inhalación de tolueno, pues inhalación de pegamento, y también lo encontramos en pacientes que van a tener acidosis tubular renal proximal y que van a ser tratados con una terapia alcalina. Entonces, dependiendo de estas pues condiciones, en estos escenarios pues el anion gap tampoco nos va a expresar pues como ese análisis que queremos tener sobre el amonio. Y por último, vamos a ver los pacientes que tienen enfermedad renal aguda o crónica, y en ellos pues lo que realmente se propone, que era la otra parte de la pregunta, pues cómo podría hacer uno como para compensar estos escenarios en los que hay limitaciones. Entonces, en los que tienen enfermedad renal aguda o crónica, uno lo que podría hacer es que podría incorporar las concentraciones de fosfatos y sulfatos en la orina, y eso pues realmente uno de los problemas que tiene es que va a adicionar como una complejidad mayor al análisis pues del anion gap, y va a hacer que sea menos práctico, pero es una de las soluciones que se puede enfrentar.
Y Diana lo mencionó, estas dificultades en el diagnóstico, pues cuando hacemos abordajes y utilizamos el anion gap urinario, pues hicieron que se llevara la introducción de un sustituto para ver pues como ese amonio en la orina, que es el gap osmolar urinario. Y este va a ser un método pues que va a ser alternativo para estimar cualitativamente cuál va a ser la concentración de amonio en la orina y pues Diana nos lo explicó en la presentación. No sé si los compañeros tengan algo más. Juanita, muchas gracias. ¿Alguien leyó algo diferente o quiere anotar algo adicional? Profesor Pablo, no Profe, sé si me permiten. claro Gracias. que sí. Muy bien la respuesta, creo que bastante completa. Una de las limitaciones que tenemos en esta situación, de hecho, últimamente está diciendo que posiblemente es mejor medir el amonio, definitivamente nada que hacer. Pasa que eso aquí en Colombia es como complicado. La última vez que lo averigüé, lo tienen que mandar a Estados Unidos, entonces cuando nos llegue posiblemente ya no nos va a servir. Esa parte interesante de cuando el pH y algunas cosas se están saliendo digamos, de los valores normales, ese cálculo grados molares es interesante porque meter esos fosfatos, sulfatos y urias y cosas de esas es un poquito complicado. Porque acuérdense que las sales de amonio, después del sodio y el potasio, son las que explican la mayor carga osmolar a nivel urinario, mucho más que urea, pues dependiendo, por supuesto, hay una pregunta por ahí de la carga de urea con respecto a eso. Uno de los problemas que nosotros tenemos cuando evaluamos estas osmolaridades medidas y calculadas y demás, es que desafortunadamente nosotros lo medimos es con las tiras de multisticks y no deja de tener también algunos bemoles y algunas situaciones por el tipo de reacción. Entonces, mucho ojo con respecto a estas osmolaridades medidas a veces con los multisticks que cuando están muy bajas son muy precisas, pero la correlación cuando la densidad urinaria, que nosotros lo subrogamos como si fuera la osmolaridad, está elevada, a veces puede que no nos esté dando la información que es. Profe, mil gracias. Yo quisiera adicionar, pues, sobre todo que lo impreciso, ¿no? Porque pues, la densidad urinaria no te la dan, digamos, en décimas, entonces, pues, termina uno diciendo, o está en 600, o en 900, o en 1200, pero realmente el detalle no se puede. En principio, con lo que tenemos y con lo que hacemos, digamos, el profe Maya dice, pues, que en principio lo que necesitamos es cambiar nuestras técnicas, pero no tenemos, digamos que con lo que tenemos, lo importante sí es que si están evaluando el anión gap urinario en el contexto de una acidosis metabólica, tengan en cuenta dos cosas muy importantes. Una, el pH urinario, o sea, no se les olvide leerlo por si acaso está altísimo, pues piensen en bicarbonaturia, ¿cierto? Y lo otro es, acuérdense que tienen que estar mirando anion gap normal. Si están tratando de mirar los electrolitos, el anion gap urinario para tratar de orientar si el problema es renal o no es renal, en un anion gap urinario alto, en un anion gap sérico alto, probablemente ahí se les van a llenar de ruido porque todos los otros aniones que uno puede botar por la orina van a estar ahí. Entonces tengan cuidado. Y pues ya esperaremos a ver si eventualmente podremos hacerlo más preciso, pero es lo que tenemos para el día a día, digamos, para que puedan esta tarde, ya el próximo acidosis metabólica, anion gap normal que vean, si ven una, pues se puedan empezar a pedir estos electrolitos urinarios y empiecen a hacer el ejercicio, porque creo que parte de nuestro problema es que si no lo ensayan y no lo ven, pues no van a creer y no van a empezar a utilizar. Juanita, felicitaciones, creo que te quedó muy buena la búsqueda de la pregunta. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro ajuste? ¿No? Pasamos a la siguiente pregunta. Pues espero que haya quedado clara. La siguiente pregunta entonces tiene que ver con potasio y es un poco para revisar lo que Diana expuso ya también, que es cómo utilizar las alteraciones del índice urinario en las alteraciones de potasio. Shail. Dale, Shail. ¿Me oyes? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Aló. ¿Me confirman Sí, si me ahí están te oigo. escuchando? Te oigo, te oigo, te oigo.
Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Realmente, pues Diana lo explicó bastante bien. A lo último quisiera compartirles mi pantalla como 2 minuticos y mostrarles un algoritmo del libro de Brenner que realmente es súper bonito con respecto a los índices urinarios para potasio. Entonces, pues finalmente lo que voy a hacer es como un resumen de lo que ya nos explicó Diana. Para comenzar, la excreción urinaria de potasio durante las primeras 24 horas debería ser suficiente siempre para evaluar el riñón, si responde adecuadamente o no. Debido a que pues, el riñón tiene la capacidad de excretar de más de 400 miligramos de potasio por día, esto más o menos 8 a 10 veces la ingesta normal, y si hay una elevación sustancial de Shail, no estamos viendo tu pantalla y se potasio, te está que va a interrumpiendo la estar voz. regulada por el riñón, adicionalmente, pues, Doc, voy a hablar desde del iPad de Vanessa, mejor, entonces un Listo. segundito me cambio. Y no hemos visto todavía, tú dijiste que ibas a compartir, pero no veo todavía. Dame un segundito, ya. Les voy contando y ya les Listo, comparto la pantalla. ahí te oímos. Eh, Entonces, bueno, para retomar, entonces, el riñón tiene la capacidad de excretar más de 400 equivalentes de potasio, más o menos esto equivale a 8 o 10 veces la ingesta normal, y pues está regulado siempre por la concentración de potasio por la aldosterona. Por lo tanto, pues un hallazgo de potasio alto crónico refleja invariablemente la existencia de un defecto de excreción urinaria de potasio, ya que de otro modo, pues la función renal sería capaz de eliminar rápidamente la excreción excesiva de potasio. Entonces, una excreción urinaria de potasio adecuadamente baja siempre va a sugerir pérdidas extrarrenales, por lo general siempre vienen siendo el tracto gastrointestinal o el uso remoto de diuréticos, en comparación a una excreción de más de 20 miliequivalentes de potasio por día, que nos indica un componente de pérdida renal de potasio que probablemente pues, sea secundario a una secreción inadecuada de potasio. Ahora, si nosotros determinamos el potasio de una forma puntual, pues sin tener en cuenta el flujo de orina como tal, pues esto puede ser engañoso y por ende, pues se han visto que a través de otros índices, como son la proporción de potasio-creatinina en la orina o la proporción de potasio molaridad de orina, pues también nos sirven para dilucidar esto. ¿Qué más se ha sugerido? Que la relación entre potasio y creatinina mayor de 20 siempre va a indicar la presencia de una pérdida renal de potasio. Adicionalmente, pues tenemos el otro índice, que es el gradiente transtubular de potasio, que este ya lo explicó ampliamente Diana, pero para hacer un resumen, pues este gradiente transtubular de potasio siempre va a depender de la concentración de potasio en la orina por la osmolaridad en la sangre, dividido de la concentración de potasio en la sangre por la osmolaridad de la orina. Y dependiendo de los valores que tengamos de este gradiente transtubular, pues podemos tener, podemos inferir en dos caminos. Si tenemos un gradiente transtubular de potasio que es aproximadamente entre 3 a 4, pues nos va a sugerir siempre que tenemos un bajo nivel o un efecto de la aldosterona o que tenemos pérdidas extrarrenales. Y si tenemos niveles entre 6 a 7, pues nos sugiere la presencia de una pérdida renal de potasio como tal, una disminución del volumen extravascular. Claramente, pues esto siempre va a estar determinado por el agua del túbulo contorneado y el túbulo colector medular, y eso constituye pues importante, digamos que la concentración absoluta de potasio en la orina final. Ahora, este gradiente transtubular de potasio, pues digamos que se ve en algo afectado por las ingestas diarias, al igual que la actividad mineralocorticoide. Sin embargo, se ha visto que siempre van a tener una relación lineal entre la aldosterona plasmática y los gradientes transtubulares de potasio. Finalmente, les voy a compartir un algoritmo que sale en el libro de Brenner. Denme un segundito. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Entonces, finalmente les comparto este algoritmo. Este algoritmo es muy bonito, viene del libro de Brenner, que lo que establece es uno cómo debería ser, digamos, esos potasios bajos, uno cómo los debería manejar. Entonces, finalmente, pues lo que hacemos es medir un potasio en orina. Ese potasio en orina, si es menor de 15 milimol día, pues estamos hablando de pérdidas extrarrenales, pero si viene siendo un potasio en orina mayor de 15 milimol de día, pues estamos hablando de pérdidas renales, y a partir de eso, pues sacamos el gradiente transtubular de potasio. Dependiendo del valor que nos dé, si es 4 o 3, pues estamos hablando de una secreción distal de potasio o probablemente una diuresis osmótica, y después de esto, pues tendremos que entrar a clasificar el volumen de la presión arterial para mirar si lo más conveniente es irnos por la línea del ácido base o definitivamente hacer los estudios con respecto al eje renina-angiotensina-aldosterona. Shail, muchas gracias. Creo que Diana lo ha explicado y tú lo corroboras muy bien, cómo el problema urinario de potasio tiene que ver con
depuración más que con osmolaridad y todas las dificultades que ha tenido y cómo en la aldosterona parece funcionar bien, pero en los otros grupos no. No sé, profe Maya, si quiere agregar una cosa. Gracias, Pablo. Bueno, a uno le gustaría que fuera un poco más claro como las fracciones tratadas de sodio, de bicarbonato, sí, de todas estas cosas, pero con el potasio a veces la situación no es tan, sí, no es tan clara como los algoritmos y de hecho, por ejemplo, el algoritmo que nos acaban de mostrar es de esos algoritmos complicados que uno ve y dice, qué pereza, sí, tratar de evaluar esto. En realidad uno tiene que primero, como siempre, ver el paciente, ver si tiene riesgo de pérdida para cualquiera de estos elementos electrolitos, ácido y demás, cómo está el volumen, cómo está la tensión arterial, qué medicamentos está recibiendo y demás. Y en realidad con lo primero que uno empieza a contar es con una muestra aislada de orina, de potasio, ¿sí? Ya que sea está bajo o que ya sea que esté alto. Y la respuesta o los datos que nos dan el transporte transtubular de potasio en realidad está sobreestimado. No siempre ese -3 o el +6 o +7 me está dando algún tipo de informe, porque acuérdense que de todos modos la urea se está recirculando a nivel del distal, que era lo que se asumía en este tipo de elementos. Por eso incluso el mismo profesor Halperin en los 2 últimos años, que fue el que nos enseñó, como les decía, el refuerzo tubular, ahora está abogando, dado que posiblemente la creatinina tiene, se excreta de manera relativamente constante. Eso depende también de la patología, del estado catabólico y del paciente. Uno de los mejores índices que hay ahora, aparte de la muestra aislada de orina, es la relación de potasio y creatinina en muestra aislada de orina. Indiscutiblemente lo mejor va a seguir siendo la recolección de orina de 24 horas, pero mucho ojo con lo que interpreten en el transporte transtubular de potasio. Profe, mil gracias. Chail, mil gracias, te quedó muy claro. Estuvo muy bueno lo del algoritmo. En principio, alejarse otra vez de los gradientes transtubulares un tiempo. Vamos a ver qué dice el futuro. La siguiente pregunta, Diana, si quieres. Diana se perdió. Ahí ya. Te saltaste una, creo. Había una tercera. Eso. Entonces este es un ejercicio. Entonces es un paciente de 10 años, 30 kilos. ¿Quién lo desarrolló? Más bien que lo lea. ¿Quién lo desarrolló? Stephanie. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, con respecto pues a este caso clínico, primero recordemos que la diuresis osmótica se refiere a la elevación de la concentración plasmática de ciertos solutos que son libremente filtrados por el glomérulo, pero que son resistentes a la reabsorción tubular, dentro de los que principalmente se encuentran implicados el sodio, la glucosa y la urea. Para el enfoque pues de los pacientes con sospecha de diuresis osmótica, lo primero que hacemos es confirmar que efectivamente tengamos un rango de poliuria, que en este paciente sí se presentaba, y posteriormente miramos la osmolaridad urinaria, que estaba presente mayor a 300 milosmoles por litro, sugiriendo una diuresis osmótica, lo cual podemos confirmar midiendo la excreción total de los solutos, que digamos este valor lo sacamos multiplicando la osmolaridad urinaria por el volumen urinario en 24 horas, la cual debe ser mayor según ciertas referencias a 600 y según otras referencias a 900 milosmoles en 24 horas, que este paciente también lo presentaba, y que debe asociarse con un aclaramiento de agua libre negativo. El aclaramiento del agua libre lo sacamos multiplicando el volumen urinario por la división entre la
osmolaridad urinaria sobre la osmolaridad plasmática menos 1. Y adicionalmente debemos buscar un aclaramiento de agua libre de electrolitos que esté positivo, que lo sacamos con una fórmula que va a incluir el sodio urinario y el potasio urinario. Si tenemos estos elementos pues compatibles como sucede en este paciente, lo que sigue pues es recordar, como ya mencioné, que son la glucosa, la urea y el sodio, los principales solutos implicados, y su determinación pues va a contribuir al diagnóstico si tenemos algunas dudas. De la bioquímica urinaria, que era otra de las partes de la pregunta, podemos medir la glucosuria, la cual para rango de diuresis osmótica debe estar por encima de 250 milimoles por litro o mayor a 4.5 gramos por decilitro, la excreción de sodio también, y la excreción de urea, que debe estar mayor a 1500 miligramos por decilitro o mayor a 250 milimoles por litro en 24 horas. Recordemos que la poliuria con un aumento marcado en la excreción urinaria de sodio es casi siempre apropiada y suele ser consecuencia de una expansión de la volemia, y que también podemos presentar diuresis osmótica durante la fase de recuperación de una lesión renal aguda. Y tenemos también la opción de medir o de revisar pues cómo está la densidad urinaria, la cual es una medida del peso de la solución comparada con la de un volumen igual de agua destilada, que va a depender del número y del tamaño de partículas disueltas. Habitualmente, la densidad urinaria va a reflejar la osmolaridad, sin embargo, esta relación se va a alterar cuando existen grandes cantidades de moléculas de mayor tamaño en la orina, como glucosa o radiocontrastes. Y en estos casos, la densidad sobreestimaría pues, el valor de la osmolaridad. Y ya, no sé si alguien más tenga pues, algo más que complementar. Stephanie, muchas gracias. ¿Alguien pensó algo diferente? ¿Quiere agregar algo a lo que dijo Stephanie? Profe Maya, ¿quiere desarrollar? Gracias, profesor. Bueno, esta pregunta es de lo que generalmente nosotros podemos tener en nuestras unidades de contención de nuestros pacientes. Y es el tema de la poliuria. Y es que generalmente le dicen uno poliuria y lo primero que genera uno a la mente es empezar a reponer lo que la famosa orden de reponga poliuria que pase por encima de 4 a 6 kHz. Y a veces no siempre es así, porque posiblemente el riñón lo que está haciendo es lo que debe hacer, botar lo que le está sobrando, y pues no tenemos que colocarle más. Aquí lo interesante, me pareció muy elegante, es la forma de responder la pregunta. Estas preguntas en electrolitos son así para pensar mucho en la fisiología. Cuando ustedes estén con un cuadro de poliuria, ya nos lo mostraron en el algoritmo en la presentación, ustedes tienen que pensar que o el paciente está botando mucha agua porque está diluido y el riñón está haciendo lo que debe hacer, o le está faltando algo, o también una serie de elementos como lo que ustedes están comentando con respecto a la densidad urinaria, que es la medición, y que es lo que nosotros tenemos. Podemos medir, la poliuria puede ser de origen acuoso, o puede ser de origen de electrolitos, o puede ser de origen osmótico, como la glucosa o como el nitrógeno ureico. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener que no reciba monitor, descartamos cosas, posiblemente una glucosa de 170 no supera el transporte máximo tubular, luego posiblemente no es eso. Y una de las cosas que le permiten a ustedes determinar es, midan el sodio y el potasio como osmoles, eso multiplicado, ¿sí? Por 2 como osmoles efectivos, pues con su acompañante de una serie de elementos. Y si esa es semejante o muy parecida a la osmolaridad que ustedes están midiendo, posiblemente problemas electrolíticos, y eso da pues ciertas características desde el punto de vista diagnóstico. Pero si es menor a la osmolaridad que ustedes midieron, posiblemente estamos ante un evento osmótico. Entonces busquen qué es lo que está sucediendo. Esto es bastante común en un paciente con este tipo de patologías en los que está hipermetabólico, hipercatabólico, y posiblemente la parte nutricional no se está manejando de manera adecuada, pues el riñón
empieza a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, dentro de estos flujogramas nunca se nos olviden eso, porque eso es lo que va a permitir evaluar y por supuesto la clínica para tratar de determinar cómo está el volumen extracelular efectivo. No se olviden que toda osmolaridad urinaria por debajo de la sérica está tenida la antidiurética, normal o anormal, y todo lo que esté por encima de la sérica está activada la antidiurética de manera normal o anormal. Gracias, Pablo. Profe, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta pregunta? Entonces, para que vean, digamos, la aplicación que le damos a los electrolitos urinarios en estos escenarios de la poliuria y sobre todo de las densidades urinarias que tanto defiende el doctor Perdomo. La última pregunta, entonces, es el manejo de la bioquímica urinaria en disnatremias. ¿Quién es el voluntario para esta pregunta? Laura. Hola, buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Pruebo de pronto compartir un momentico la pantalla? Sí, claro, dale, tranquila. Dale. Gracias. Entonces, a ver, espera un segundito. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Sí? Sí, ahí se ve bien. Sí. Bueno, pues ya como Diana nos mostró muy bien en la charla, pues hay varias fórmulas que nos van a orientar con el manejo de las disnatremias. Acá pues inicié en el primer caso con el manejo de la hipernatremia y bueno, esta primera fórmula nos sirve en los casos de hipernatremia hipervolémica. Pues lo que nos dice la literatura es que aunque usualmente pues el diagnóstico de los casos de hipernatremia hipervolémica es un poco más fácil solamente con el examen físico, pues habiendo ya evaluado, digamos, el volumen corporal total, pero en el caso de haber dudas, pues nos recomiendan que realicemos esta formulita que vemos acá, que es el del balance de sodio, la cual dice que sería igual a la ingesta de las 24 horas de sodio y potasio, más el sodio infundido, menos, que pues acá está, digamos, lo importante de la fórmula, menos la concentración de sodio y potasio urinario. Entonces, pues nos dice la literatura que, digamos, la primera parte es despreciable porque va a estar disminuida en todos los casos, entonces la fórmula quedaría simplificada en esto. El sodio, pues la concentración de ambos iones infundido menos las concentraciones urinarias. Y un resultado positivo lo que nos habla es que esa ganancia de sodio contribuye a ese aumento en la concentración del mismo y entonces ese resultado positivo es pues altamente sugestivo que la hipernatremia sea hipervolémica. Entonces, uno, pues esta fórmula de gran utilidad. Dos, como Diana también ya lo mencionó, debemos siempre determinar la osmolaridad urinaria, entonces si tenemos valores menores a 300 miliosmoles por kilo, va a ser sugestivo de diabetes insípida y pues ahí ya digamos que pasamos al algoritmo diabetes insípida. Y un valor entre 300 y 800 milosmoles por kilo, pues lo que nos va a sugerir es casos de diuresis osmótica, pues como también ya nos había mostrado en la charla. Adicional a estas, llevamos pues dos fórmulas, esta de la excreción total de solutos, también nos es útil en estos casos de hipernatremia. Usualmente lo que dice la literatura es que valores normales, digamos, de un paciente para nosotros con una dieta occidental sería de 600 a 900 miliosmoles día y un valor de esta fórmula, que es la que vemos acá, la osmolaridad urinaria por la concentración, perdón, por el volumen urinario de las 24 horas, mayor de 1000, pues va a sugerir diuresis osmótica, que puede ser secundario a glucosuria o un aumento también de la excreción de urea, como vimos en una parte de la charla de Diana. Y un valor de más de 800 milosmoles nos va a sugerir hipodipsia primaria o también casos de sobrecarga salina o un incremento de las pérdidas de agua, ya sea por pérdidas gastrointestinales o pérdidas insensibles. Adicional a esto, tenemos también esta fórmula que es la de la depuración de agua libre, que es igual al volumen urinario por 1 menos la concentración en orina de sodio y potasio sobre la concentración plasmática de sodio.
Este cálculo de la depuración de agua libre nos va a ayudar a diferenciar entre las pérdidas renales o extrarrenales, y un valor positivo sugiere que esas pérdidas sean por diuresis osmótica o administración de fármacos como la furosemida, falla renal o diabetes insípida. Valores que no sean positivos, cercanos a ceros o de cero, que es pues muy poco frecuente que lo tengamos en la práctica clínica, nos va a indicar pérdidas gastrointestinales o también aumento de las pérdidas insensibles. Y pues este era uno de los algoritmos que les había mostrado en la charla de hipernatremia. Entonces que acá pues vemos claramente que de la mano siempre tenemos la osmolería urinaria y la concentración de sodio urinario como para darnos una luz más hacia qué clasificación de la hipernatremia tenemos. Adicional, pues también les tenía este cuadrito que encontré en un artículo que nos habla de la comparación entre, uno, la relación entre la suma del sodio y el potasio urinario sobre el sodio sérico, cómo va a estar ese clearance de agua libre y la relación del sodio sérico. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta relación mayor a 1 y el cálculo de la depuración de agua libre sea negativo, pues nos va a orientar a que el sodio sérico va a estar disminuido. Si esta relación está en 1 y la depuración de agua libre es 0, pues no vamos a tener cambios en el sodio plasmático. Y si esta relación es menor a 1 con una depuración de agua libre positiva, pues lo que vamos a tener es un aumento en la concentración de sodio plasmático. Digamos, eso ya sería como cerrándolo la parte de la hipernatremia. Y con respecto a la hiponatremia, pues también nos va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, en los casos de hiponatremia hipovolémica, entonces, como pues ya lo habíamos revisado, esos túbulos pues van a responder con avidez a esa concentración de sodio y de sodio plasmático de sodio urinario. Entonces, una concentración de sodio urinario menor de 20 milequivalentes por litro, pues va a ser muy sugestivo de una hiponatremia hipovolémica. Adicional a esto, pues tenemos también que la fracción excretada de sodio, pues nos va a también dar pues como una luz acerca de qué tipo de trastorno nos estamos enfrentando. Y las concentraciones de sodio urinario, entonces, si nos ayudan a estimar pues esa volemia del paciente en los casos en que tengamos un sodio disminuido. Si esta, por ejemplo, es menor a 20 milequivalentes por litro, pues va a ser indicativa de hipovolemia. Si tenemos un caso de insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, esa concentración va a ser también menos de 20 milequivalentes litro, mientras que si, por ejemplo, la etiología sea una necrosis tubular aguda, pues esa concentración de sodio en orina va a ser mayor de 40 milequivalentes litro, y pues por el daño tubular que tenemos asociado y por la incapacidad que está mostrando en ese caso el riñón, pues de reabsorber esas concentraciones de sodio. Y no sé si de pronto alguien más quiera completar con alguna otra cosa. Laura, gracias. En principio es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Digamos que la aplicación de los electrolitos urinarios en sodio es casi todo lo que hacemos en conjunto y por eso sintetiza muy bien toda la información. No sé, profe Maya, si quiere hacer algún... ¿Alguno tiene alguna pregunta del tema? Ahí está, profe. Listo, profe, ya. Si es que tenía aquí, como usted sabe, problemas de conexión, problema más de indio que de flecha. Bueno. Técnico ahí. Bueno. Miren, sí, lo que acaban de comentar, lo que pasa es que a veces el entendimiento así se le complica a uno la situación. Piensen siempre en que su sodio sérico es el acuatrito, la relación sodio-agua, no les dice nada más. Y entonces, con respecto a eso, si le está sobrando agua o le está faltando agua, que son sus hipos o sus hipernatremias, pues ver qué es lo que está pasando a nivel renal. Con respecto a la hiponatremia y pensando que es una hiponatremia verdadera, mire, con los electrolitos urinarios, un sodio y un potasio, con eso ustedes pueden evaluar si está eliminando agua o si está reabsorbiendo agua, un síndrome de secreción o simplemente es una respuesta normal.
Si el sodio urinario y el potasio urinario son menores que la plasmática, posiblemente es que está diluida esa orina. Eso quiere decir, oiga, el riñón está haciendo lo que tiene que hacer, que es eliminar el agua. Eso lo corroboramos con la osmolaridad, como lo estaban comentando ahora, y entonces el problema está por el lado de la rata de filtración glomerular o líquidos hipotónicos. Pero si estas siempre están por encima de la plasmática, que ese es su -1, su 1, 0 y demás, y hay que tratar de entenderlo de esta manera, posiblemente el paciente está reabsorbiendo agua, puede ser de manera normal porque pues, son pérdidas extrarrenales, o de manera normal porque son pérdidas renales, o dependiendo de cómo está el volumen arterial efectivo desde el punto de vista clínico, pues terminaremos en la parte de síndromes de secreciones inadecuadas de hormona antidiurética y demás. Y pues desde el punto de vista de la hipernatremia, pues básicamente es esas relaciones de osmolaridades plasmáticas y séricas. Sí quisiera, como por último, esos valores de sodio de 20 o de 40, que yo sé que están en la mayoría de textos, miren, no siempre son ciertos. Si yo tengo un sodio muy bajo, pues no voy a ponerme a discutir y pues posiblemente entonces sí está bajo y tocaría entrar a ver por qué es que está bajo. Pero sodios elevados, voy a poner un ejemplo, no sé, 100 de sodio en una muestra aislada puede estar significando que el paciente puede estar reteniendo sodio, por eso es mejor hacer una fracción excretada de sodio y no solamente verlo desde el punto de vista de la cifra como normal. Yo realmente quiero como hacerles la invitación a que escuchen a los riñones de sus pacientes, de sus niños, de los pacientes que nosotros manejamos en las unidades de cuidado intensivo, como hacer una aplicación práctica de esto a la parte fisiológica y quitémonos el velo de misterio y el halo de terror a veces que tenemos de pedir estas muestras urinarias. Acuerde que el uroanálisis, por eso el uroanálisis no parcial de orina no es para si está infectado o no está infectado, nitritos o no, sino todo el resto de información que se puede tener alrededor de eso. Hay que perder el miedo y posiblemente este paradigma hay que irlo cambiando. Es que ese paradigma de hace más o menos 7, 8 años que de pronto dijo es que el sodio no significa nada y no quiere decir nada. Les invito a que lean algunos estudios del profesor Maciel de Brasil acerca de que hay que cambiar un poco ese paradigma, acordarnos de que no solamente estamos hablando de la macrocirculación del riñón, sino de la microcirculación del riñón y que estos niveles de sodio urinario bien interpretados posiblemente nos están hablando mucho de eso. Gracias, profesor Pablo, por permitirme la palabra. Profe, a usted mil gracias por enriquecernos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que fue una sesión muy interesante, un tema que no se habla mucho y que creo que nos falta mucho desarrollo en la práctica clínica. Entonces, invitadísimos a que sigan leyendo este tema. Principio, felicitaciones, Diana. Profe Perdomo, eso, cierre. Muchas gracias, Pablito. Pues yo, como te dije, por el privado, no, la ocupación de la UCI no me permitió estar presente totalmente como me hubiera gustado, pero lo que alcancé a ver de la presentación de Dianita, pues me dejó muy satisfecho. Y lo que más alegre me tiene hoy es volver a oír la voz del profesor Maya, que sabe el aprecio que le tenemos, y todos los que no la habían oído deben estar muy agradecidos de recibir esas opiniones, ese conocimiento. Entonces, profe, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y esperamos que lo sigamos oyendo mientras ojalá en algún momento nos podamos volver a ver y abrazar. Profe, muchas gracias. Profesor Perdomo, muchas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos en 8 días.